Bueno, vamos a probar Vamos de a probar. vuelta. De vuelta. Buenas noches, Roger, ¿cómo estás? ¿Aló? Sí, ahora sí. Una hermosura, Ahora sí. una hermosura lo Ahora que te sí. escuchamos ahora. No, dice. No, dice la producción. ¿No? Fallas Sí, ¿no? técnicas, ponémelo aquí en Brockman. Ahí en una historia. Aló, no está, yo escucho el aló que nos tira, ¿eh? ¿Vos no escuchabas la de ahí? Yo escucho, pero entrecortado, como un poco Ahora él no nos escucha a nosotros. Sí, claro. Vamos. Esto es obra de Trump. Esto es obra de Trump de acá a la China. Mirá cómo calzó esa frase. Roger, vamos a arrancar vamos a probar cómo va la entrevista y cualquier cosa, Desperfecto. ¿Hola? Hola, sí, yo escucho bien. Ahora Dale, escucho bien. Bueno, arrancamos de vuelta. ¿Desde dónde nos estás atendiendo? En este momento estoy en mi casa, llegué hace 10 minutos para atender la llamada. ¿Y qué estabas haciendo hace 10 minutos? ¿Por dónde andabas? Estaba estuvimos toda la tarde temprano estuvimos en la movilización, en la marcha por Santiago, después estuvimos en la sede de nuestra unidad vecinal atendiendo vecinos, atendiendo pobladores, y ahora ya estamos acá en la casa. Bien. ¿En qué organización social es en la que participás, Roger? Bueno, yo soy dirigente social vecinal de la comuna de Cerro Navia. Particularmente vemos y atendemos las necesidades de la gente, de los vecinos, los pobladores de acá. Y además ahora estamos trabajando en el tema de realizar cabildos abiertos para que la gente pueda expresar y podamos tener claridad sobre las necesidades reales de la gente. Todo de cara obviamente a las movilizaciones y al conflicto que se ha llevado en estas últimas 2 semanas, la coyuntura nacional prácticamente. Sí, justamente por ahí queríamos ir también para por ahí la gente que no conoce bien a fondo cómo viene la situación de Chile. ¿Nos podés explicar esta frase, no son 30 pesos, sino 30 años? 30 años. Sí, lo que pasa es tiene una referencia principalmente que hace 30 años Chile volvió a la democracia. Sí. Sin embargo, durante esos 30 años no solo se ha mantenido el sistema, la constitución en este caso, que fue firmada en dictadura, sino que se han profundizado el modelo económico neoliberal impuesto en dictadura. Tal cual. Eso también se viene repitiendo a lo largo de América Latina. A veces nos cuesta por ahí, crear esta conexión con los países latinoamericanos, pero fuimos también parte de lo que fue el Plan Cóndor en lo que es América Latina, y teniendo esa espalda que por ahí nos une también, pero que por ahí por falta de información no nos damos cuenta que todos sufrimos de la misma forma, digamos. Hola. Hola. Se hola. cortó. Roger Federer. Roger. Trump, para un Justo poco. Para la mano. me agarraron. Dijiste plan Cóndor, boludo. Sí. Puta No madre. hablaste No. del plan Cóndor, Nico. No Vos deberías sabés que no haber tenés que dicho. hablar del plan Cóndor ni de los milicos. Bien, vamos bajando este cosito porque quedó muy alto. Dijiste plan Cóndor y se arruinó todo. Vos sabés Plan cómo- pájaro, hubiese dicho. Sí. Plan Pero es Condorito. algo- Plan Condorito. Es algo que no tenemos conciencia, incluso a mí me pasó de no tener conciencia hasta que escuché una canción de Calle 13 que dice Plan Cóndor invadiendo tu nido, perdono pero nunca olvido, que es de Latinoamérica, que me parece una de las frases más maravillosas y que nos hace tener conciencia de lo fuerte que fue todas las dictaduras que se daban al mismo tiempo en Latinoamérica. Tal cual. Bueno, lo que charlábamos siempre, a veces para imponer las medidas neoliberales a lo largo de América Latina,
se necesitaba, digamos, lo que eran las Fuerzas Armadas para imponer Claro. directamente gobiernos de facto. Y atrás, por supuesto, un ministro de Economía que esté afín con las políticas internacionales de los imperios. Y de esta forma, digamos, implementar, digamos, las políticas internacionales y económicas favorecientes, por supuesto, a los países Estados Unidos, básicamente lo que fue la invasión, digamos, yanqui dentro de la cultura y la política Sí, sobre todo social. eso, porque me parece que hoy en día la juventud, ay, hablé, abrí el Lightroom sin querer, la juventud quizá tiene un poco más de herramientas para darse cuenta de este tipo de procesos más heavy de invasión política, pero carecemos en realidad de las herramientas para darnos cuenta de lo que es imposición cultural, Claro, totalmente. que de países como Estados Unidos particularmente viene muy marcada hasta en la forma que determina nuestra vida social también en cierto punto. Tal Digo, cual. no, ¿para qué? No sé, ¿por qué está primero el inglés en un aeropuerto de Corrientes? No estás en un centro internacional, o bueno, qué sé yo, poner el inglés. O la forma en la que también hablamos, el lenguaje, las series, todo lo que consumimos. La globalización fue realmente La un glo- fraude. Es la decir, globalización- hegemonizó más el inglés, el rock, Exactamente. la ropa. Sí. Claro. La Las culturas más música, fuertes fueron más fuertes todavía en Sí, ese sentido. totalmente. Hegemonizó más el dólar, en realidad. Y cuando yo quiero aclarar algo, porque siempre se habla de neoliberalismo, de libre mercado, del dólar, de el 1 a 1, por ejemplo. Y recordemos que al tratar de imitar modelos económicos yanquis, dolarizando las cosas, privatizando las cosas, los yanquis tienen la máquina de emitir, es decir, ellos emiten dólares, ellos manejan la propia inflación del mundo. Claro. Entonces no es lo mismo querer parecerte a un modelo económico que el motor en sí, es decir, la matriz Claro. del neoliberalismo. Tal cual, tal cual. Está Roger en línea de vuelta. Pobre La tercera es la Roger. vencida, como el güey. Pobre Roger. Y le preguntaban de nuevo, ¿dónde estás? No, ya no te vamos a preguntar dónde estás. Ya no A te ver, vamos- Roger, hablanos, desarrollá, a ver si se escucha bien. Hola. Yo escucho recortado. Ah, Ahora, algo. ahí podés escuchar un poquito mejor. A ver. Sí, ahí sí. Ahí Bueno. escucho bien. Vamos a probar entonces. Estábamos hablando y nos estabas contando de, 30 años de democracia, el final de lo que es el gobierno de la dictadura, digamos, de Pinochet. Pero se sigue manteniendo Claro. todavía, se sigue manteniendo la Constitución y se sigue manteniendo una misma impronta, digamos. Claro. Bueno, durante la dictadura, particularmente con la Constitución del 80, se mercantilizaron todos los servicios, todos los derechos básicos de la población. Sí, Tanto la previsión a través de la AFP, los recursos naturales, vivienda, salud, educación, las empresas estatales, después de la crisis de los 80, fueron vendidas a privados a precio de huevo, por lo que hoy todos los servicios básicos que tenemos, luz, agua, comunicaciones, telecomunicaciones, son privados. El Estado no tiene prácticamente nada, por lo tanto, el nivel que tiene de poder fiscalizar tanto las tarifas como los abusos es prácticamente nulo. claro. Y eso fueron bajo las políticas neoliberales que se implantaron aquí en Chile durante la dictadura y que se ha profundizado durante la democracia. Se profundizó. Desde que Chile volvió a la democracia. Y ningún gobierno democrático tuvo las agallas, digamos, para ponerse en contra, digamos, de todo este poder económico y social que estaba sufriendo Chile, digamos. Sí, lo que pasa es que aquí es bien particular lo que pasa en Chile. Acá tenemos un partido socialista que es un partido prácticamente neoliberal. Claro. Tenemos una centro Ah, casi. Una centro izquierda, Teníamos recontra una centro bien. derecha.
Claro, ¿por qué Bachelet no hizo nada? A eso Y se sí, refería. y sí, le pedimos que mande audios. Estoy como intentando pensar en alguna solución. Alternativa. Sí. La vamos a pensar un poco. Pero bueno, qué cagache. Pero bueno, estamos tratando de... Bueno, la tercera, le damos otra oportunidad. La cuarta. La cuarta. Vamos, La hay que hacer un cuarta. W4 ahora. Hay que hacer un No, W4. no queda otra alternativa. Bueno, estábamos charlando de lo que era el Plan Cóndor, de lo que era la necesidad, digamos, de implementar medidas neoliberales y conservadoras. Se repiten constantemente, digamos. Hoy en día vos agarrás el plan económico del 55, del 76, del 90 y del 2015, es el mismo. Es exactamente el mismo, este recorte del Estado, tratar de reducir, digamos, lo que ellos llaman el gasto público, digamos, que por supuesto viene consigo los planes sociales también, que hay mucha gente que tiene una confusión con eso y cree que con Macri desaparecieron los planes sociales, pero se No. aumentaron la cantidad de planes sociales, aumentaron 1.200.000. ¿Por qué aumentaron los planes sociales? Porque aumentó la necesidad. Y si él desfinanciaba esa parte, se le caía a Argentina prácticamente. Entonces, hay Es que gente que por ahí los planes tiene... sociales son una buena medida en la medida en que se logren aplicar bien justamente. Claro, aparte O sea, son sobre todo un progresivas, control. son progresivas. Lula lo hizo pero perfecto, Esa que onda. sacó a 50 millones de personas de la pobreza. También con planes sociales, por supuesto, veníamos todos de una misma Sí, una misma crisis estado de económica bienestar. global, digamos. Y Lula lo hace progresivamente, digamos, creando etapas, ¿viste? Y pudo sacar 50 millones de la pobreza, 50 millones de brasileños. Recordemos que ¿Aló? había un... ¿Hola? ¿Cómo? ¿Volvió? Sí, sí. Volviste, Bien ahí, volviste a Roger. nosotros. Por favor, no Sí. te nos vayas, Roger. Por favor, quédate con nosotros. Sí, yo escucho bien. Bien, bien. Lo Eso es escucho una muy buena Muy señal. buena noticia. Muy buena señal. Nos estaba diciendo, se privatizó absolutamente todo. El Estado, la intención del Estado entonces fue de, digamos, En el- tratar en de el fondo, recortar el el gasto bienestar público. de su mínima expresión. ¿Aló? Ahí te escuchamos, sí. A ver, habla. Sí, en el fondo empequeñecer el Estado a su más mínima expresión, Sí. para que tenga poder de fiscalización y entregar lo que el Estado debe garantizar a su gente, Claro. Los derechos básicos. los derechos básicos, claro. En Chile tenemos mercantilizado, aun cuando, por ejemplo, dicen que tenemos salud y educación estatal, por ejemplo, pública, sin embargo, compite en desventaja totalmente con la salud privada, con la educación privada, por los subsidios principalmente que el Estado le entrega. Pues en Chile, por ejemplo, el Estado invierte más en las ISAPRES, que es un sistema de seguro social de salud privado por sobre el sistema de salud que tiene la mayoría de los chilenos, que es FONASA, por ejemplo. Ah, entonces los subsidios O sea, hay subsidios, pero no. persisten. Para el privado. Para el privado, lo que no tiene ningún tipo de sentido. Disculpa nuestra ignorancia, Roger. Lo que pasa es que nosotros mamamos de otra cultura y es como re raro escuchar esto. Claro, Chile se transformó en un estado donde todo el privado puede invertir, puede tener concesiones, puede, en este caso, ganar dinero con los servicios básicos y el Estado los subsidia. Sin embargo, los servicios que son públicos no se han preocupado durante los 30 años de mejorarlos, de que sean servicios de calidad. Claro, Entonces, reinvertir. claro, la gente es empujada a los sistemas privados. Claro. Eh, Y posteriormente eso- un endeudamiento, digamos. Exactamente, eso produce endeudamiento, la gente tiene que, las familias terminan endeudadas en créditos, haciendo actividades benéficas con sus vecinos para poder pagar lo que el Estado no le puede entregar, lo que el Estado no le está garantizando, en el fondo. Claro. Lo que Eh, sí. Claro. Por otro lado, tenemos que estos servicios básicos, estos derechos básicos, por ejemplo, como es la previsión,
La previsión en Chile es un sistema de capitalización individual. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona cotiza en empresas que son privadas, porque el Estado también se deshizo del tema de la previsión como servicio, como derecho básico, Claro. y estas administradoras de fondos de pensiones que se llaman, invierten el dinero en la banca, en el fondo es capital fresco para las grandes empresas, y de este dinero las grandes ganancias se las llevan el privado y en el fondo el usuario final, el trabajador es el que cotiza, el que entrega los dineros, recibe solamente prácticamente lo que ellos cotizaron. Claro, En claro. el fondo es la panacea para el empresario. Recibo capitales frescos, invierto, lo multiplico y entrego lo que recibí. Acá Claro. lo conocimos como AFJP. Claro, por otro lado tenemos los recursos naturales que también están privatizados, completamente privatizados. Chile es uno de los principales, por ejemplo, exportadores de cobre. Sin embargo, recibe solamente aproximadamente el 25% de lo que debiera recibir, que es a través de la estatal Codelco, y el resto son mineras privadas. De hecho, la minera más grande en Chile es privada, y por lo tanto no está tributando y no está recibiendo lo que debiera recibir. Lo mismo pasa con el litio ahora que se descubrieron grandes cantidades de este mineral y fue entregado prácticamente a concesión a privados. Entonces todo esto ha producido que para políticas públicas principalmente no existan presupuestos adecuados para satisfacer al grueso de los chilenos. Claro. En cuanto a transporte, el transporte hace 10 años, bueno, el transporte desde el gobierno de Salvador Allende en adelante también fue privatizado, pero hace 10 años se implementó un sistema de transporte que ha sido nefasto y que a través de un administrador financiero se reparten las ganancias en empresas que prestan un mal servicio, un servicio caro y deficiente. Entonces por esto ya ha sido un poco la gota que rebasó el vaso, Claro. y por eso se plantea de que no son 30 pesos, sino que son 30 años. Tal Que cual, en el bueno. fondo son los 30 años que el pueblo ha esperado, el supuesto cambio de la Constitución, el supuesto cambio de vida, y las bonanzas que pudiera entregar un sistema que nos implantaron a sangre y fuego, por decirlo de algún modo, en dictadura. Claro, y lo que a veces por ahí llega la información acá que, bueno, se aumentó el transporte y la gente salió a la calle. No, esto es un caldo que viene hace mucho tiempo, que ahora fue la gota que rebasó el vaso, digamos, solamente lo de transporte, pero que estas injusticias que vos me estás nombrando, la gente las iba naturalizando de alguna forma, seguramente venían otras generaciones más jóvenes que por ahí podían traer otro tipo de energía, digamos, que también fue lo que sucedió un poco ahora, que por ahí los jóvenes iniciaron, digamos, ¿La revolución? la revolución directamente. Claro, lo que pasa es que acá se produce un proceso, principalmente que tiene que ver con que, bueno, nuestras generaciones que alcanzamos a vivir en dictadura, Sí. estaba el miedo, y por las generaciones que venían antes de nosotros también. Por lo tanto, era muy difícil hacer este cambio, era muy difícil plantear cambios tan radicales que pudiera generar un poco este proceso de ingobernabilidad. Sin embargo, las nuevas generaciones, los millennials que le llaman, claro. es una generación que no vivió ese temor, que no vivió ese proceso de terror de los años 80 principalmente, y por lo tanto ellos han tenido un poco la vanguardia en este proceso pre-revolucionario que estamos un poco viviendo. Entonces también con ello han contagiado y han despertado a un Chile que
que estaba dormido desde hace más de 30 años. Cuando se volvió a la democracia, Chile particularmente ocurrió un proceso de desmovilización de masas. Que toda la masa que se movilizó para sacar, en este caso, a Pinochet, se fue para su casa, y la clase política, en este caso, también ayudó para que se profundizara el modelo de la dictadura. Entonces, claro, la gente empieza un poco a ver ahora que en realidad sí se pueden hacer cambios, que sí hay voluntad. Por otro lado, también tenemos que el gobierno de Sebastián Piñera, un gobierno netamente empresarial, él piensa que al parecer está negociando a través de una empresa con un sindicato, porque cuando se plantea esta evasión que se planteó hace 2 semanas atrás, y cuando explota la bomba, Sí. lo que hace él no es escuchar la voz del pueblo, sino dice, ya perfecto, volvamos la alza de tarifa a 30 pesos y Claro. solucionamos el problema. Creía que por ahí venía el problema, digamos. Claro, o sea, hay cero conexión en el fondo con las necesidades reales de la gente, Claro. del poblador, de la gente que está hoy día en las calles, y que en 2 semanas ha tenido en jaque al gobierno. Lo que se plantea como solución por parte de la gente, y de hecho por eso estamos trabajando en estos cabildos, es derechamente crear una nueva constitución que reemplace los cimientos neoliberales y que en el fondo entregue equidad principalmente al grueso de la población. Una constitución que garantice los derechos de la gente, que entregue los recursos naturales a nuestro país, que quite el Estado subsidiario a los privados, que podamos nacionalizar nuevamente los servicios básicos como el agua, la luz, la previsión, los recursos naturales, la vivienda, la salud, la educación. Claro. Hoy día, por ejemplo, Chile es el único país en el mundo en que el agua, el elemento vital, es privado. Completamente Es de privado. privado, está en manos de privados. Los derechos de agua en Chile están en manos de privados, y eso ha conllevado, por ejemplo, a lugares como en Petorca, en lugares donde hoy, por ejemplo, los pobladores, la gente que vive ahí, no tiene agua para subsistir, pero sí existen aguas para regadíos privados, por ejemplo, de sus terrenos de agricultura. Claro. Al ser privado, digamos, esta persona toma la decisión directamente de o subir el precio o no brindarte el servicio. No brindarte el servicio, digamos, queda a potestad plena de este privado, digamos. Claro, por supuesto. Entonces, no se están garantizando en este caso los servicios, y eso es lo que un poco hablamos con el tema del Estado subsidiario hacia los privados. En este caso, garantizar sus privilegios a su grupo reducido de empresarios por sobre los derechos del grueso de la población. Y eso, Roger, en el fondo está simple como eso es lo que en el fondo, por eso la gente ha salido a las calles, por eso se manifiesta. El Estado hoy no está a la altura de este conflicto. El Estado solamente ha planteado congelar las alzas, subsidiando en este caso a las empresas privadas, congelar las alzas en este caso del transporte, del agua, de la luz, subsidiándolos. Ha planteado un aumento de las pensiones para los adultos mayores, también subsidiando en este caso a las AFPs, pero en ningún caso ha planteado modificar el modelo, que en el fondo es lo que genera la injusticia social. Hoy día el pueblo entiende que no le sirve que le suban la pensión en 40, 50 mil pesos, sacando dinero desde el Estado hacia el privado, porque en el fondo va a seguir enriqueciendo a los que siempre el Estado en este caso ha hecho.
Por lo tanto, la gente hoy entiende que la justicia social parte por modificar de, de repartición De de la repartición. riqueza del país. Tal cual. Otra vez, esa grieta, digamos, que nosotros la llamamos, entre la gente que tiene los recursos y no los reparte de forma ecuánime, digamos. Y Exacto. vos lo que me estás diciendo, digamos, son petitorios básicos para subsistir en un país, digamos. Que los recursos básicos estén Sí, garantizados. Nada más. exactamente. Nada más. Eso es tan simple como eso. O sea que en el fondo los recursos que son del país, los recursos naturales, vayan en beneficio de las políticas sociales del país. Tal cual. Y bueno, actualmente hoy, ¿qué sucedió hoy en Chile? ¿Aló? Hola, Escucho sí. entrecortado. Ahí Sí, sí. se cortó. Te estaba preguntando que me dijiste que hoy viniste de una movilización, hoy hubo un paro también allá en Chile. ¿Nos podés comentar cómo está la situación actual? Bueno, las movilizaciones han sido primeramente espontáneas. Acá no ha habido una posición político-partidista en el movimiento social. O sea, de hecho hoy no hay una cara visible que vaya a negociar directamente al gobierno. Acá es la gente, el pueblo chileno manifestándose contra el gobierno. Claro, eso llama Eso muchísimo la primero. atención también acá, esa organización horizontal, digamos, que tiene, que también llamaba, digamos, la atención por el lado de que no hay una persona o un líder con quien negociar, sino que al ser un movimiento amplio y horizontal, es el pueblo el que tiene que decidir directamente, digamos. Exactamente, y eso es lo que nosotros estamos planteando en el fondo, o sea, un plebiscito vinculante para que se cree una asamblea constituyente que en el fondo cree una nueva constitución y que esa constitución sea aprobada a través de otro plebiscito también vinculante y que sea en el fondo el pueblo completo que decida los destinos, en este caso, del país. Y si la Constitución lo que se plantea no satisfaga, que se vuelva a trabajar en esta Asamblea Constituyente, Claro. que es en este caso el proceso como se debiera llevar. Hoy particularmente hubo una movilización de todos los trabajadores estatales de acá del país, funcionarios de salud, de educación, profesores, médicos, todos los trabajadores estatales paralizaron y confluyeron en una gran marcha hoy día, en una gran movilización en el centro de Santiago. Además están paralizados la Unión Portuaria y todas sus federaciones en todos los puertos del país. Esta fue una decisión que se tomó anoche y que a partir de hoy y mañana ellos están adhiriendo, en este caso, a las movilizaciones. Qué bien, amplio, le llega a todos directamente, todos los sectores sociales están interviniendo, eso claramente denota que es una revolución que quiere cambiar las cosas de raíz completamente. Exactamente, y eso es lo que actualmente el gobierno y parte de la clase política, que en este caso también hay que salvaguardar, hay que decir que la derecha, que es quien en este momento tiene el gobierno, está negociando directamente con sectores hasta que se denominan de centro izquierda, Sí. pero que en el fondo siguen las políticas neoliberales que ha implantado la derecha en este país. Claro. Si nosotros acá el modelo lo implantó la derecha desde los años 80, desde los Chicago Boys que se conocen. Claro. Entonces, Derecha, han izquierda, que es transversal. La desigualdad lo pretenden seguir haciendo. Ellos lo único que pretenden hoy día es entregar un poco de lo que nosotros le hemos llamado migajas para volver a tener la gobernabilidad que hoy día no está garantizada. Claro. Hoy el presidente tiene una aprobación del 14% de la ciudadanía, o sea, Nada. la nada misma. Nada mismo. Que eso en el fondo representa el poder, la fuerza que tiene el poder político en Chile hoy.
Entonces, plantearse de ese modo, soberbiamente, y decir, les traemos nuevamente la solución, y presentan soluciones que son netamente maquillajes al actual modelo, la gente lo ha ido sopesando de malamente. Eh, Estas medidas fueron anunciadas la semana pasada y provocó que el día viernes tuviéramos la marcha más grande de la historia de Chile, Increíble. con más de 2 millones de personas movilizadas en las calles en todo Chile. Una locura, una locura. Nosotros lo seguíamos acá y fue un movimiento gigante y justamente con esa característica, digamos, muy pacífica, sin partidismo, digamos, en sí, sino más bien pidiendo un cambio de fondo. Y la verdad que aparte del respeto que genera eso, también está bueno el ejemplo que están dando de una lucha importantísima que a veces está muy sesgada en los otros, en diferentes países, digamos, porque lo naturalizamos de forma muy espontánea, nos sale naturalizarlo, y a veces es un poquito también lo que vos contás de este hecho de la energía nueva que se viene, la energía nueva que te hace abrir los ojos, de decir, bueno, me parece que no es tan así como me lo plantean y que hay otra alternativa muchísimo más ecuánime y que nos favorece directamente a todos, digamos. Exactamente, exactamente. Y bueno, la gente hoy ya se ha dado cuenta de que si puede, que si algo le parece mal, puede plantearlo, puede decirlo, puede manifestarse. Claro. Y eso para cualquier país sano, creo yo que es bueno. O sea, que Sí, no, por exista un poco supuesto. en el fondo, que pueda plantear, que el ciudadano pueda decir, el ciudadano común y corriente pueda decir, esto no me parece, esto yo Claro. creo que no está bien. Yo creo que es sano para cualquier democracia. Lo Sí, que pasa es que en Chile habíamos naturalizado el abuso. el abuso directamente. Eh, Directamente, claro. O sea, acá tenemos jornadas laborales de 45 horas, y se planteó hace un tiempo atrás bajar las 40 horas, y aparecen los empresarios a través de sus grupos políticos de derecha y dicen que prácticamente si bajamos 5 horas, el país va a quebrar y que no vamos a tener estabilidad económica. Cuando tenemos, por ejemplo, en Europa se trabaja en promedio 32 horas, y en ningún país ha fracasado en su modelo económico por eso. Entonces, en el fondo es naturalizar el abuso, naturalizar el abuso. Y eso es lo que ha provocado un poco este estallido. Por otro lado, tenemos a ministros de Estado, que en discursos, en intervenciones públicas, se han reído derechamente de la gente. Hace un tiempo atrás, por ejemplo, aparece un ministro, el ministro de Hacienda, diciendo que en Chile aumentó el desempleo, que aumentó la carne, que aumentó el precio de los viajes, pero que bajaron las flores, así que los románticos aprovechen de regalar flores. Ah, muy buen chiste, mirá. Qué buen justo. discurso el del ministro. Claro, Qué entonces, falta de plantearlo timing. de este modo para una persona que gana un sueldo mínimo, que tiene que mantener a toda su familia, que tiene que pagar precios excesivos, que tiene que pagar el 40% de su sueldo en transporte, el otro 10% en previsión, el otro 7% en salud, y que tiene que pagar arriendo y que tiene que sobrevivir, es una burla. Tal cual. Acá nos dijeron algo similar con el pavimento, cuando la gente no tenía para comer. Roger, te habla Augusto, te quería hacer una pregunta, ¿no? Viendo que el presidente cambió todo, por lo menos las principales figuras de su gabinete, el pedido, el reclamo principal de las organizaciones y de la gente en Chile ya no sería entonces llamar a elecciones, sino cambiar totalmente la Constitución. Exactamente, ese es en el fondo la pedida de la gente. La gente, o sea, nosotros todos queremos que esto se solucione luego, queremos estar tranquilos como país, pero también entendemos que este proceso revolucionario que se está viviendo es un proceso histórico,
y por lo tanto debemos, es la oportunidad que tenemos para cambiar el modelo. Es la oportunidad. Y más aún cuando las medidas que el Ejecutivo ha propuesto no han sido suficientes. La gente sigue manifestándose en las calles, el descontento sigue, ellos aparecen con un cambio de gabinete, por ejemplo, en el cual abandonó el gobierno, el cargo, por ejemplo, de ministro del Interior, que era el primo del presidente. Andrés Chadwick, que es el ministro que salió del gabinete, es primo del actual mandatario, y lleva al ministro que tenía en la Secretaría General de Gobierno, en la SECPREG, al puesto que tenía él. Cambia a la vocera de gobierno, que es Cecilia Pérez, la cambia al Ministerio de Deporte. Un cambio, un enroque. De Santiago la lleva a la vocería, el cargo que tenía la otra ministra. Entonces, en el fondo, la línea política sigue siendo la misma. Las señales son ellos piensan que están tratando políticamente de llevar, de manifestar soluciones, pero la gente ya se dio cuenta. Ellos ya están perdiendo cada día más la gobernabilidad, ya no les cree la gente. Este 14% manifestado en una encuesta que es históricamente muy oficialista, o sea, generalmente si esa encuesta me dice que un 14%, yo como poblador puedo deducir que es un 11, un 10%. Claro. Entonces, no tenemos gobernabilidad, la gente ya no les cree. Cuando el ministro habla en televisión, el ministro de Hacienda dice que Chile va a crecer a un 3%, un 2%, y que somos el jaguar de Sudamérica y que somos un oasis en la región. Y yo en mi casa estoy viendo eso a través de la televisión, comiendo un pan pelado. Digo, ¿dónde está el gran país que me están ofreciendo? Bueno, en el fondo, entonces la gente entiende que ya este proceso no va a parar, y como ciudadanos tenemos el deber también de empoderarnos y empujar a cambiar el real problema que tenemos, que en este momento es el modelo. Claro. No nos sirve estas soluciones parche de poner un poquito más de lucas acá, un poquito más de plata en otro lado, para subsidiar en el fondo al privado para que venga y me entregue los servicios que el Estado debería garantizar. Roger, desde este humilde espacio y desde este país te mandamos, la verdad, un respeto enorme. Seguimos empujando desde acá la lucha, por supuesto, de Chile, y ojalá que se refleje también en otros países, porque esto es una movida que se viene dando en toda América Latina, que ya pasamos por esto también, si bien Chile por ahí está pasando una revolución mucho mayor que otros países. Hay medidas neoliberales, conservadoras, que se intentan imponer. Acá, por ejemplo, no sé si seguís las elecciones argentinas, acá lo sacamos a Macri directamente por las votaciones. Esperemos seguir esos pasos nosotros acá con el gobierno neoliberal que tenemos. Claro, tal cual. Ojalá que sirva también de impulso lo que está pasando en Argentina, porque también el Frente Amplio en Uruguay posiblemente pierda también y se pierda también un bastión ahí importante de progresismo, digamos, y de ampliación de derechos civiles muy, muy ejemplar. Y está pasando en todos lados. Me parece que el ejemplo que están dando... Sí, sí. Tal cual. Y el ejemplo que están dando desde Chile, la verdad que merece muchísimo respeto, y ojalá que nos mantengamos al tanto también. Sí, por supuesto. Nosotros agradecemos que ustedes estén tan preocupados de la situación país que tenemos en este momento. Y plantearnos desde esa tribuna, o sea, el pobre, el que trabaja a diario, el que saca adelante a su familia, el que en el fondo levanta la economía del país, no tienen patria, no tenemos nacionalidad.
en todos los países debemos nosotros como clase trabajadora unirnos para conseguir el objetivo y el gran sueño de Bolívar y de San Martín, que es la patria grande. Nosotros queremos que en toda Latinoamérica, que en toda Sudamérica, podamos algún día, y espero que sea luego, poder unificarnos tal vez y poder dar la lucha desde ahí hacia las grandes potencias que en el fondo nos quisieran tener casi como colonias. Sí, Este es un gran paso que Chile está dando y esperemos que nunca más vuelvan estos tipos a gobernar países, y me refiero a Piñera, me refiero a Macri, me refiero a los empleados de estas grandes corporaciones y países, potencias, me refiero a Duque, me refiero a Guaidó en su momento también, que no los queremos en Sudamérica, a Bolsonaro, por otro lado, no los queremos en Sudamérica, queremos que los pueblos sean los que decidan, y que sean los pueblos los protagonistas de los cambios, y que todos los países tengamos justicia social. Tal cual, Roger. Bueno, se vienen unos años muy caldeados seguramente, porque estamos ahora en contramano, digamos, de todo lo que es la movida derechista, digamos, que nos está tomando, así que va a ser unos años de resistencia desde nuestro lado, aguantando el cambio que se viene, y desde Chile también, por supuesto, manteniéndose en las calles, que me imagino que no van a parar con la energía que tienen, no van a parar hasta conseguir, por supuesto, un cambio real. Así que de nuestro lado, el mayor de los respetos, un saludo grande, y por una patria grande, sigamos luchando por eso. Muchas gracias, un abrazo gigantesco para ustedes también, y estamos a su completa disposición también. Un abrazo, para poder difundir lo que realmente está pasando en nuestro país. Eso, que nos falta